En esa reunión se hace el ofrecimiento al reformismo de que le van a entregar la Liga Municipal Dominicana. Amable no era santo de mi devoción. Nosotros le llamamos a un hotel de San Pedro de Macorís, todos lo metimos ahí y no podía salir nadie. Con parejas, algunos con parejas del mismo sexo. La gente se sentía que era una fiesta, que era festivo, hasta que llegó el momento de votar. Amable por la Liga llegó a comprar un helicóptero para la Liga. Entonces el PRD comenzó una presión a nivel de medios de comunicación. Amarín y el equipo de la Liga, los senadores no tenían nada que ver con eso. Y ahí nos enteramos de que se armó un terrible problema en la Liga Municipal Dominicana con bombas y todo. Y ese fue el episodio de Entra en Toque. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos por seguir este contenido. Suscríbanse, compartan, comenten, búsquenme en nuestro canal digital altantotv.com. Suscríbase en YouTube y también en cable, canal 61 de Claro, 91 de Win. Aquí está el doctor Humberto Salazar a propósito de lo viral que ha sido el Entra en Toque de 1999. Ay. Él estuvo ahí, él es testigo de excepción y vamos a conocer ese evento por los ojos de Humberto Salazar. Gracias por estar aquí. Hola, Colombia. ¿Cómo te sientes? Yo bien, estaba buscándote el acento español, pero no lo trajiste. ¡Tío! Tío, me da una risa cuando veo los dominicanos que tienen 2 o 3 meses allá y están hablando. Tía, hombre. Hombre, macho. Tú estás muy chismoso, a mí me dieron mucha cuenta, pero eso es tema de otro programa. ¿Chismoso yo? Sí, que botaste fuego por la boca con fritura. No, que va, yo hago todo riéndome. Por eso que desespera la gente conmigo. Humberto, la viralidad de la Liga Municipal Dominicana en el evento de los senadores encabezados por Ramón Alburquerque, que hoy no está ya con nosotros, y conocer la realidad de la Liga de ese año, qué pasó, por qué fueron los senadores, por qué estaba el jefe de la policía y por qué el cadáver de Ramón Alburquerque va a la Liga y le piden una disculpa pública póstuma el presidente de la Liga, Víctor de Asa, y los senadores y autoridades ahí presentes. ¿Sabes que cuando sale el tema del Entra en Toque otra vez a raíz de del fallecimiento del ingeniero Ramón Alburquerque? Hubo una persona, un amigo, tú lo conoces, a Claudio de los Santos, que vive en Estados Unidos, me llamó y me dijo, dile a Colombia que te lleve a hablar de ese tema, porque eres de las pocas personas que quedan vivas, que fueron actores principales del tema de la Liga Municipal Dominicana del 98-99. ¿Por qué era tan apetecible? ¿Qué presupuesto manejaba? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Alburquerque quiso ir a pelear por esa posición para su partido? Lo que ocurre es que el año 98, 99 fueron años complicados para la relación de los reformistas con el Partido de la Liberación Dominicana. Y dirás tú, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver porque en el 1998 hubo una elección de medio término. Todavía existía esa elección entre 2 elecciones presidenciales en el 98. Y en esa elección del 98 fue la muerte de Peña Gómez, que murió en mayo del 98. Y esa elección entonces, el PLD era gobierno, el PLD pierde las elecciones y busca otra vez un acercamiento con el reformismo que estaba en todo el país bastante ofendido, porque Balaguer en el 96 había hecho una alianza sin ningún tipo de condicionamiento. Al contrario, que no se atreva a nombrarle uno. Que asumimos algunos, que en mi caso, a mí me ofrecieron cargos, un cargo en el periodo de transición del 96 para agosto del 96, en una reunión en la editora Alfa y Omega de Miguel Coco, estaba Temístocles Montaz y estaba Luis Inchausti, los 3, y yo le dije que yo me iba para la clínica a trabajar porque esa había sido mi alianza con ellos. Sin embargo, otros quisieron. Pero la mayoría de los cargos fueron, por supuesto, al Partido de la Liberación Dominicana. Pierde la elección y hay una reunión en la casa de Eguaroa Liranzo, de una comisión del PLD, donde estaba Danilo Medina y estaba Miguel Coco,
yo no estaba en esa reunión, y una comisión del Partido Reformista, donde estaba Quique Antún, donde estaba el mismo Guaroa Liranzo, y gente que trabajaba con el reformismo para tratar de haber un acercamiento. En esa reunión se hace el ofrecimiento al reformismo de que le van a entregar la Liga Municipal Dominicana. Y en esa reunión, Miguel Coco, que ya había tenido una relación conmigo para las elecciones del 96, y tuvimos una relación ya de amistad, dijo, sí, vamos a hacerla, pero la correlación de fuerzas era negativa, no daban los números para eso, y él dijo, la persona que tiene que dirigir eso es Humberto Salazar, yo voy a hablar con él. Para dirigir esa alianza. Para dirigir esa alianza. Y el candidato para eso lo escogió Balaguer. Fue Balaguer que dijo que era Amable Ariztí. Humberto, entonces una pregunta técnica política. Cuando el PLD dice que para limar las asperezas le va a entregar la Liga al reformismo, no es quien tenga mayoría de cabildos quien puede poner al presidente de la Liga. ¿Cómo un partido en gobierno puede proyectar, garantizar y asumir que puede negociar con eso? No la podía garantizar. Es más, cuando a mí me llaman para eso, yo estaba bastante ya alejado de lo que era la actividad política diaria, en el sentido de que éramos un partido de oposición, el Partido Reformista, mi relación era con el presidente Balaguer, con el PLD yo tenía una relación muy tibia. Primero me negué, pero hay dos personas que intervinieron que a mí me era imposible decir que no. A don Guaroa, que siempre me protegió, y a Miguel Coco, que dijo, el que puede hacer eso es Humberto. ¿Por qué tú crees que él dijo que eras tú que podías? Porque en las elecciones del 96 hay cosas que yo no puedo decir que ocurrieron ahí, pero fue un factor clave porque había sido el encargado de la campaña del candidato del reformismo. Ese candidato se retiró totalmente y entonces todos los equipos a nivel nacional tenían que ser movilizados para la elección de Leonel, y la persona que tuvieron que buscar ya en segunda instancia, porque yo no quería participar de esa campaña, fue a mí, y Miguel fue la persona con quien trabajé, y por supuesto yo hice lo que tenía que hacer, como me mandó el presidente Balaguer. Pero eso es anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando me plantea que es Amable, yo digo que no voy, porque Amable no era santo de mi devoción, o sea, no era una persona que se ajustaba mucho a lo que yo pensaba, y habíamos tenido problemas en la interna del Partido Reformista. Pero, por supuesto, yo siempre digo que sí, tengo ese problema, y asumí esa posición. Estábamos 8 o 9 ayuntamientos abajo, eran 120, 130 ayuntamientos, se supone que íbamos a perder, nadie creía en ese proyecto, pero en mi caso tuve la oportunidad de trabajar con Amable y trabajar sobre todo con el equipo que siempre trabajó conmigo, y nosotros viramos lo que era la correlación de fuerzas, es decir, que conseguimos varias de las salas capitulares que eran favorables al PRD de ese momento, que votaran a favor de nuestro candidato, y nos pusimos arriba. Ahí llega el mes de enero del año 1999. La Liga, el presidente de la Liga, el secretario general de la Liga, se elegía 26 de enero de cada 4 años, porque Juan Pablo Duarte, ese es el día de Duarte, Juan Pablo Duarte, en la primera Constitución Dominicana, incluyó la municipalidad como un poder del Estado, el cuarto poder del Estado. Entonces, claro, los municipios, los que trabajan en ayuntamientos, alcaldías ahora, planteaban que Duarte era también el padre de la municipalidad, cosa que es real, que es la verdad. Y días antes de esto, pues había una situación compleja en el sentido de que la tirantez era enorme. Pero que hay de cierto también, Humberto, que el candidato que llevaba el PRD, que era Mariñez, Peña no lo quería, o no estaba querido. Pero él era el de la Liga, Peña ya estaba muerto. Sí, pero como era el de la Liga. Quedó como esa... Cuando tú dices, pudimos lograr que algunas salas capitulares del PRD votaran por el candidato nuestro, se supone que entonces hay gente que no quería a Mariñez. Claro, y sobre todo también hay gente que nosotros convencimos de que votaran por Amable,
y viramos la sala capitular. La situación era tal que mucha gente no lo sabe o no se acuerda. Las salas capitulares, todas, las mayorías, una semana antes de la elección, nosotros le llamamos un hotel de San Pedro de Macorís, a todos lo metimos ahí y no podía salir nadie. Yo puse 2 coroneles de la policía en la puerta del hotel, de un hotel en San Pedro de Macorís, el Hotel Macorís, que no podía salir nadie, o sea, para que fueran a votar. Lo del secuestro fue verdad, claro. Que secuestraron a una gente una vez. Eso no es secuestro, fueron en forma voluntaria. Hacíamos fiesta todos los días, la gente se sentía que era una fiesta, que era festivo, hasta que llegó el momento de votar, por supuesto. Eso se hizo en el 1999. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, el director de orquesta era yo. ¿Pero qué cantidad de figuras estaban ahí en ese hotel? Eran todas las salas capitulares del país. O sea, las salas capitulares que tenían que votar, los que eran la mayoría, para que no nos fueran a comprar a esa gente o empujarla a cambiar el voto en la última semana. Pues yo hice un operativo y agarré a todo el mundo y lo metí en un hotel en San Pedro de Macorís, donde iba a ser la asamblea de municipios. Eso se realizó ahí el 26 de enero del año 1999 y al final lo llevaron a la justicia y la justicia emitió un auto a favor nuestro, o sea que fue totalmente legal. Ahora, antes ¿quién lo de llevó eso, a la justicia? El PRD. El PRD. Pero ustedes trancaron a esa gente una semana ahí. Trancamos no, los teníamos comiendo en piscina. ¿Pero cuántos días, Humberto? Bailando, una semana, era como 8 días. Todos estaban ahí. ¿Qué cantidad de gente? Yo no recuerdo exactamente cuántos eran. ¿Con sus parejas? Pero eran muchos. Con parejas. ¿Con algunos familia? Con parejas del mismo sexo. Esos son cuentos famosos. Es que una semana en un hotel, dime. Pero estaban de resort. ¿Y de quién fue esa idea de meterlo en ese hotel? Mía, por supuesto. Porque si no me sacaban a la gente. Y cuando salieron de ahí yo fue a votar. recuerdo que íbamos a San Pedro de Macorís y Amable y yo íbamos en el mismo vehículo y yo le dije a Amable, yo creo que debemos traer a la gente para acá, para San Pedro de Macorís, para tenerlo cerquita, porque no nos vamos a poner a buscar gente el mismo día. Y entonces Amable le dijo, es una buena idea, doctor. Dice, ¿y dónde lo ponemos? Digo, ahí hay un hotel grande, vamos a hablar con Josecito así, que es de San Pedro. Y vamos a ponerlo ahí, por supuesto, ahí en el Hotel Macorís. ¿Y entonces la votación era dónde? En San Pedro de Macorís. Solamente lo trasladamos del hotel a la votación. Era una cuestión de logística, ya entiendo. Totalmente. Era en San Pedro de Macorís. Padre del verbo. Yo había oído ese cuento, pero siempre pensé que era una leyenda. Absolutamente no. Eso fue una realidad. Y entonces a la hora del voto, consumado es. Consumado es. Ese día por la mañana fueron y votaron y al final Amable salió secretario general de la liga y ahora vamos ustedes y yo. Yo lo puedo decir ahora porque es una buena anécdota. Yo recuerdo la primera vez que entré a la liga con Amable al lado y varios de los que habíamos trabajado. Y yo recuerdo que le dije a Amable, es la primera vez que yo hago un golpe de Estado. La verdad, esto es lo más cercano a un golpe de Estado que yo he inventado en mi vida. Y él solamente se rió, por supuesto. Entonces, el que era presidente de la liga era Mariñez, y entonces general. Había que votar para dejarlo o para cambiarlo. Exactamente. Y entonces, ¿por qué se da? Si la correlación de fuerza la variamos y las salas capitulares donde votaban los regidores, no los alcaldes. Eran los regidores que votaban, no eran los alcaldes. O sea, que el hotel estaba lleno de regidores. Claro que sí. ¿Y cuánto costó? La sala capitular. No, eso yo no lo variar recuerdo. La correlación de fuerza. No, eso yo no lo recuerdo. Pero lo cierto es. ¿Y la factura del hotel tampoco? No lo recuerdo para nada. ¿Habrán quebrado el minibar? Eso hace mucho tiempo. Humberto, entonces, cuando ustedes llegan, si ya se votó y la votación fue válida, tú dices que lo llevaron a los tribunales, recuérdame eso. Claro que sí, o sea, el PRD hizo una impugnación. Porque ellos hicieron una asamblea aquí en la capital, pero tenía minoría. Nosotros teníamos la firma de las salas capitulares y de los regidores. ¿Pero por qué se hizo en San Pedro esa? Porque se decidió hacerla en San Pedro. El alcalde de San Pedro de Macorís era nuestro. Era del Partido Reformista. O sea, se podía hacer en cualquier provincia. Claro, pero se podía hacer en la capital, que era lo tradicional. Pero en el caso de San Pedro,
El alcalde de San Pedro de Macorís en ese momento era del Partido Reformista, y con el alcalde del Partido Reformista tenemos asegurada el lugar para hacerla, un lugar amplio en el mismo ayuntamiento de San Pedro de Macorís para elegir el nuevo secretario general. Ellos hicieron una acá en minoría, llevaron aquí en la capital. ¿Pero en qué lugar? No lo recuerdo. Y llevaron lo que ellos tenían. Llevaron lo que ellos tenían, votaron a favor de Mariñez, nosotros votamos a favor de Amable en San Pedro de Macorís, y eso se llevó a la justicia, pero nosotros asumimos, o sea, yo no, porque yo nunca fui funcionario de la liga, eso se ganó y me fui. Pero yo recuerdo que comenzó un tirijala a nivel de justicia con una garantía para nosotros. ¿Cuál era? Que Amable asumió como secretario general de la liga y peleó el caso desde la Secretaría General de la Liga. Que a eso vamos en este programa, al Entre en Tocoño, pero antes este preámbulo de cómo fue electo Amable, que yo no dominaba esa historia, de verdad la oigo ahora por primera vez, y que se hizo otra asamblea aquí en minoría. ¿Y en qué tribunal se presentó esto? En los tribunales de la República. Ordinario, en cualquier tribunal. Lo que pasa es que el abogado nuestro es hoy juez del Tribunal Constitucional, que era Fidias Aristi, primo de Amable. Él dirigió todo el caso a favor nuestro y consiguió sentencia en última instancia a favor de lo que hicimos nosotros en San Pedro de Macorís. Que después Fidias Aristi fue secretario de la Liga. Exactamente, posteriormente en circunstancias diferentes donde yo también tuve que intervenir. Pero lo cierto es que el tema de la Liga Municipal Dominicana en ese momento, la gente ni siquiera entendía bien lo que era un secretario general de la Liga. ¿Y cuánto dinero manejaba? Porque en ese tiempo manejaba un dinero asqueroso, en palabras de un amigo mío. La Liga Municipal Dominicana maneja, no sé ahora, en ese momento era 1% de lo que se entregaba a los ayuntamientos, lo entregaban a la Liga para una parte administrativa, como de construir un organismo que pudiera ser intermediario o uniera en un comité ejecutivo que lo tenía y lo tiene todavía a las alcaldías del país para tener políticas públicas municipales con coherencia. De eso se trataba o se trata. Si alguien que está viendo el programa sabe cuánto manejaba la Liga en los tiempos de Amable, escríbame en los comentarios cuánto dinero maneja ahora, porque sé que hubo una variación y que ya no tiene la misma relevancia, pero aún maneja mucho dinero. Saludo a mi amigo Víctor de Asa, donde quiera que esté. Eso subió mucho. Fíjate que incluso Amable, por la Liga, llegó a comprar un helicóptero para la Liga y a volar en el país. Claro, para poder ir a todos los municipios. Exactamente, hasta eso. O sea, Amable le dio construyó una imagen de grandeza a la Liga que todavía le dura hasta ahora. Y que de hecho de ahí salió candidato presidencial. Pero vamos al día de. Después de estas dos asambleas simultáneas, ¿cómo toma posesión Amable Aristi y por qué el exabrupto del hoy recordado y valorado Alburquerque? Pero eso fue antes. Eso fue ese mismo mes de enero, probablemente 10 o 15 días antes de esto. Porque, claro, frente a la confrontación, el PRD nunca pensó que le íbamos a quitar la mayoría. Ellos se descuidaron. Y te lo digo yo, que armé todo. Y me daba cuenta, Amable era un bárbaro trabajando. Amable Aristi es el político más trabajador que yo he conocido en mi vida. Cuando comenzamos esto, yo recuerdo que fui a su casa, ahí en Arroyo Hondo. Entonces, claro, yo soy una persona totalmente organizada, o sea, lo mío es organización y método. Y entonces Amable era todo voluntario. Yo recuerdo que él me dijo, doctor, usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo, y eso yo lo sé. Yo se lo di a don Guaroa y al mismo presidente Balaguer, que nosotros nos vamos a poner de acuerdo, que es difícil. Dice, pero vamos a hacer algo. Amable, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, de verdad, nos hicimos amigos. Y entonces me dijo él, usted lo hace con su método, yo me voy a hacer mi método, y al final nos juntamos los dos. Inteligentísimo. Y entonces yo lo acompañaba a algunas reuniones en el interior del país, pero en general
claro, yo monté toda la estructura para que con mi gente, con la gente mía que trabajaba, no soy yo, un equipo de trabajo del partido, montamos todo para conseguir que ganáramos, pero Amable también puso un enorme esfuerzo en que eso hiciera. Cuando el PRD en diciembre se da cuenta que le hemos modificado la correlación de fuerzas, que están en minoría, nunca me voy a olvidar que teníamos 8 ayuntamientos por encima, 8, y nosotros teníamos 12 por debajo. Fuimos cambiando, modificando, hasta tener las salas capitulares y los votos. Ya se reunían, votaban y entonces decidían quién iba a hacer la propuesta, que uno era Amable o Mariñez. Y ya nosotros teníamos la mayoría con 8 ayuntamientos. Entonces el PRD comenzó una presión a nivel de medios de comunicación. ¿Quién encabezaba esa campaña de presión? Mariñez, era Mariñez el equipo de la liga. Los senadores no tenían nada que ver con eso. O sea, el ingeniero Alburquerque y los demás senadores no tenían nada que ver con eso. Entonces, respóndeme esto, Humberto. ¿Toma posesión Amable antes del entrentón? No. ¿Toma posesión? No. Cuéntame, eso es lo que quiero entender. Estamos hablando del 26 de enero del 99 se elige Amable. A principios de enero de ese mismo año, o sea, hacia atrás, en medio de la confrontación retórica en los medios, que inclusive en mi caso, ese es mi bautizo en los medios de comunicación. Yo no iba a medios de comunicación, no hablaba, o sea, eso es el culpable que yo esté aquí sentado aquí contigo, porque yo no hablaba. ¿Y te tocó salir a defender? Me salió a defender porque el partido lo dejó solo. O sea, las autoridades del partido lo dejaron solo, Amable. Y con nosotros, porque nadie creía que íbamos a ganar. O sea, pensaban que tenían eso perdido. ¿Qué ocurre con eso? Que interviene Agripino Núñez Collado. Agripino Núñez Collado interviene como mediador para evitar una confrontación en la asamblea de la liga para el 26 de enero. Y entonces Agripino convoca una reunión en su casa. Un día antes de esa reunión, se tiene noticia de que el PRD Mariñez va a ocupar la liga y no va a salir de ahí. Y por eso se consigue, no Leonel. Leonel estaba en contra de lo de la liga, no estaba a favor. Miguel Coco consigue que el general Cruz Jiminián, San Jiminián, he estado hablando de Tonito en estos días, San Jiminián haga un cerco policial en la Liga Municipal Dominicana y de ahí no entraba nadie, en lo que se resolvía el problema del secretario general. Entonces la policía cercó la Liga Municipal Dominicana. ¿Por cuánto tiempo? Estuvieron alrededor de 4 o 5 días con la liga cercada, más cuando Amable toma posesión es con la liga cercada, lo recuerdo como ahora. Y quien estaba en poder era el PLD, tenía poder sobre el director de la policía, jefe de la policía. Pero el PRD había ganado las elecciones del 98 y tenía mayoría en el Senado. Entonces, el cuadro... Ese fue el año que nada más ganó José Tomás Pérez. Exactamente. Único senador. Ese fue el de José Tomás Pérez, no sí, recuerdo. El que nada más se ganó el No, distrito. ese fue el 2002. Ah, el 2002. Ese fue el 2002. ¿Y qué era en el 98? Ese fue el 2002, no lo recuerdo, pero fue el 2002 ese. Entonces, cuando ese es el cuadro, convocan una reunión en la casa de Agripino Núñez. Entonces, yo lo recuerdo, vamos Amable, hay algunas otras personas del partido, claro, estaba yo, estaba Atuey de Can, secretario general del PRD, estaba Tony Raful, que llegó, que es una buena historia lo de Tony Raful, te la voy a hacer ahora. Estaban varios del PRD, yo recuerdo, claro, el que más recuerdo es a Atuey de Can, el más conocido, que creía que yo era hijo de Amable. Pues no me conocía. O sea, yo había hecho muchas cosas, pero yo no daba la cara, o sea, tenía mi trabajo, ¿no? Tenía trabajo y al mismo tiempo hacía política, pero política más de escritorio y de trabajar con base de partido, no públicas. Cuando estamos reunidos
Agripino no estaba en la reunión. Lo estábamos esperando. Y ahí nos enteramos de que se armó un terrible problema en la Liga Municipal Dominicana con bombas y todo. Y ese fue el episodio de Entre en Tocoño. Estamos reunidos para resolver el problema y Agripino llegó sudoroso posteriormente. Agripino fue a esa reunión, fue a intervenir frente a la liga para evitar una confrontación. El día del entrentón. Exactamente, con el general San Gimignán. San Gimignán aparecía ahí en todos los videos, pero había una multitud de gente del PRD, incluyendo a Johnny Ventura. Yo no recuerdo a Johnny. Johnny Ventura estaba ahí, yo te voy a decir por qué lo recuerdo tan vivamente. Porque a Johnny Ventura, cuando se pasó por esa verja, le rompieron la camisa. Le rompieron la camisa. Johnny fue de los que entró en el Fue el primero y los senadores le cayeron, fue después los senadores inmediatamente. Yo creo que era Ramón el primero que rompe la... No, señor, es Johnny Ventura el primero que cruza esa verja. Y le rompen la camisa, y cuando le rompen la camisa, según me cuenta Agripino, fue que reaccionaron los senadores para cruzar. Pero fue Johnny Ventura, que era alcalde de la capital. Tengo dos escenas simultáneas. Dejo la liga y el entrentó con Johnny su camisa rota para ir a la casa en la de Agripino. ¿Qué dice Atuey de Cans? No, entonces ahí Atuey dice que están bombardeando a los PRDistas frente a la liga. Y llega Tony Raful. ¿Por qué llega Tony Raful? Esto da risa. Porque Tony Raful fue ahí acompañando a Agripino en el mismo vehículo. Y cuando se arman las bombas y salen corriendo, Tony Raful se sube en el vehículo de Agripino, cierra la puerta y el chofer no mira para atrás y sale corriendo. El chofer se va con Tony Raful para la reunión, para la casa de Agripino. Cuando llega allá es que se da cuenta que Agripino no estaba. que no estaba. Entonces tiene que devolverse a buscarlo y Agripino llegó por otro lado. Y Agripino, ese chofer lo cancelaron ese día. Y Agripino es que cuenta todo lo que ha pasado y la reunión se acabó ahí mismo. ¿Qué dice Agripino? ¿Cómo te enteras tú de boca de Agripino? ¿Cuál fue su versión? Y luego vamos a la liga. La versión es esa, que hubo una discusión, que hubo bombas y que varios senadores intentaron entrar a la liga, no llegaron a entrar. La policía lo impidió. O sea, Ramón, aunque saltó la valla... No, lo empujaron para afuera. Y no debieron hacerlo porque es presidente del primer poder del Estado. Lo echaron para afuera. O sea, hubo una situación de violencia controlada, digamos. ¿Por qué Leonel no estaba de acuerdo? Porque Leonel ha sido siempre muy civilista y guardar las apariencias es parte de lo que hace un político. Y él pensaba que nosotros todos, incluyendo Miguel Coco, estábamos extralimitándonos porque el PRD también lo tenía presionado. Se suponía que la liga era para el PRD, no para el Partido Reformista. Se suponía bien que la liga era para el PRD porque tenía mayoría en los ayuntamientos y en las salas capitulares. Entonces, si tiene mayoría, la democracia demostró que era para el PRD. Pero en mi caso personal, el que me conoce, que ha estado conmigo en temas políticos, ya yo no hago eso. La edad será, ¿no? O las circunstancias. Si me toca, probablemente hiciera lo mismo. Cuando yo recibía una orden de la dirección del partido y sobre todo que vinculaba al presidente Balaguer, para mí eso era palabra de Dios y yo le iba a ejecutar. Incluso eso terminó de tal modo que Balaguer se enfermó y la entrega de la Liga Municipal Dominicana, nos fuimos en un avión privado a entregársela yo personalmente al presidente Balaguer a la ciudad de Miami, en la casa de Guaroa. ¿Cuándo se consiguió? Claro que sí, cuando se consiguió. ¿Y qué tú le entregaste? La liga. Digo, un papel, una... No, lo que me pusieron, no, me le arrodillé, hablaba con el arrodillado, estaba en la casa de Guaroa, en una banqueta, dice que tú subes las piernas. Porque él siempre estaba semiacostado, tenía que ponerte al nivel de él, no era porque tú lo adorabas, ¿verdad? No. Ahorita dicen, Humberto se le arrodillaba a Balaguer. Es verdad, yo lo adoraba. Ay, coño, yo lo quería ayudar. Es cierto. Es cierto. Yo lo quería ayudar. Es más, yo lo adoro más ahora que antes, porque en mi caso,
aunque algunas personas no lo entiendan, el que ustedes ven aquí siempre ha sido así. Y cuando Bello se le quejaba que decía alguna cosa o que hacía alguna cosa que no iba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, iban a darle alguna que decía, Salazar, ese muchacho es muy osado, déjenlo tranquilo. ¿Y qué dijo Balaguer cuando le entregaste la liga? No, claro, entonces yo fui a Josecito Jacín. A Josecito el que más recuerdo, que nos fuimos en un vuelo privado, y hablé con el presidente Balaguer y le dije, el trabajo que me pusieron a hacer ya terminó. Amable fue, por supuesto, y él me dijo, muchísimas gracias, usted siempre tan amable. Digo, usted sabe, lo que usted necesite de mí, ya sabe. Entonces me dijo, ¿qué usted va a hacer? Digo yo, iré para la clínica, ese es mi trabajo. Y es verdad. ¿Y cómo se portó Amable contigo? Amable sabía que en mi caso siempre hice trabajo político sin ningún tipo de condicionamiento. Inclusive en la casa de Amable, Miguel Coco me dijo, te van a ofrecer una subsecretaría de la liga, no la aceptes, que tú no perteneces a ese grupo. Me ofrecieron una subsecretaría de la liga, o sea, para estar en la liga municipal por debajo de Amable, y le dije a Amable frente a su esposa, Andrea, le digo, Amable, tú sabes que yo no soy municipalista, yo vine aquí para hacer un trabajo y me siento conforme que tú estés en la liga y hagas tú un buen trabajo, pero yo me voy a donde pertenezco, que a mi trabajo privado. La gente muchas veces no me entiende, pero ese soy yo. Humberto, estamos en la liga. Tú dices lo que se controló y se consiguió, pero entonces el PRD ganó la mayoría de senadores. ¿Qué tú crees que le hizo pensar a Ramón Alburquerque, que en paz descanse, a esos senadores, 16 senadores, que la presencia de ellos en la liga, y como él decía, ciertamente el presidente del primer poder del Estado podría variar el cerco policial que había en la liga, y ese pleito jurídico legal que ahora tú me traes a colación, que yo no lo recordaba? ¿Qué tú crees que los impulsó a ellos a presentarse ahí? ¿Y qué tú crees que ellos pensaban que podían conseguir? Su inexperiencia. Eran senadores todos nuevos. No tenían experiencia de Estado. No saben cómo funciona el país. Eso de que el Congreso es el primer poder del Estado es un sofisma. Eso no existe en la República Dominicana. En la presidencia de la República es el primer poder del Estado. El segundo, aunque el la tercero, Constitución el cuarto, diga otra el quinto, cosa. el sexto, el séptimo y todos los poderes juntos. Aunque la Constitución diga otra cosa. Y entonces tampoco entendían mucho de que había personas que estaban dispuestos a cumplir órdenes. Pero mira, en el caso de Alburquerque, que era senador desde el 90, no era tan nuevo. Sí, pero él no entendía. Porque recuérdate que el PRD fue gobierno 78, 82, 82, 86 y ya. Volvió otra vez en el año 2000. Entonces venían de muchos gobiernos de Balaguer y estaba el PLD en el gobierno. Exactamente. ¿Qué tan fuerte? Y tú dirás, ¿y cómo sobrevivió Amable? Porque esta es buena, esta anécdota. Sí. ¿Y cómo sobrevivió Amable a la pérdida del gobierno del PLD? Claro, porque entonces queda Amable del 2000 al 2004. Ah, ¿viste? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo? Amable. Amable, ama déjame los explicarte. Niños. Los niños aman Amable. Déjame explicarte. La gente quizá no me va a creer esto, pero de verdad, cuando Amable queda secretario general de la Liga, bueno, es el gobierno del PLD, es su gobierno. Pero Hipólito gana en el año 2000. ¿Por qué Hipólito no hace todo para quitarlo en el 2021? ¿Por qué? Pero Amable lo primero que hizo fue buscar la forma de saber, Hipólito estaba fuera del país, en Estados Unidos, de buscar la forma de saber en qué vuelo venía Hipólito al país. Se fue a Miami y tomó el mismo vuelo en un asiento pegadito de Hipólito para pichar su juego en el vuelo de Miami a Dominicana. No me lo digas. Y se hizo en llave de Hipólito. No me lo digas. Y ellos sí Hipólito lo apoyó. Dios, el mago Amable. Por eso estoy diciendo, o sea, el mismo que armó el tema con el Entrentó y los pleitos y las bombas, pues esa misma persona se hizo en llave de Hipólito. Y entonces se queda pisado el gobierno de Hipólito y sale cuando le da su gana. Más, sale cuando quiere. Amable estaba que aspiraba a senador de la Altagracia
y después la entregaba, ¿no era? Y seguía en la liga. Sí, seguía. Recuérdame. Él se iba como candidato a senador por Altagracia. Renunciaba y volvía a la liga. Le daba la senaduría a alguien, agárramela ahí. Claro que sí, a un médico amigo mío, ahorita me voy a acordar el nombre. Claro, el médico de toda la vida de ahí que andaba con él fue senador de la Altagracia porque él era electo en agosto, la liga se elegía en enero y en el interín él renunciaba y volvía a la liga. El cacique, hey güey, ese era un cacique. Atuey es una chambra, me refiero a Atuey el indio, delante del cacique Amable. Totalmente, ese era Amable, un político con una habilidad tremenda para hacer relaciones personales. Sí. Y además era muy generoso y muy solidario. Exactamente, y entonces Amable se ganó a todos los alcaldes del PRD votaban por él también, todavía era el PRD. ¿Cuántos años duró Amable en la liga? Yo no lo recuerdo, pero mínimo 12 años, años. Desde esa vez del Entrentó, su primer periodo fue el del Entrentó. Claro, 98, 99, hasta el 2001, y después 2001 al 2005, 2005 al 2009, él fue candidato en el 2008 a la presidencia. Desde la liga. Él fue candidato en el 2008 a la presidencia. A la vez de los salamis. Exacto. Y tiraba unos pollos. Dios mío, si aparecieran esos videos. Pero eso no fue idea de él, eso es idea de Ramón Rogelio Henao, mi querido hermano. Sí. Eso no fue idea de él. ¿Lo de la candidatura? No, lo de los salamis, los pollos y los cerditos. Tirándolo de una camioneta. Amable lo que le gustaba tirar era dinero. ¿Dinero? ¿De los helicópteros? Exactamente, no, y también de los vehículos donde andaba. No digo yo, como es este país, a que lo amen. Entonces, Amable era amable. Amable era amable. Muy amable. Amable era amable, era una figura tan peculiar que debería ser estudiada. Debería ser estudiada, Amable. ¿Por qué tú crees? Soy muy amigo de Karina, que lo va a ver esto seguro. Yo te quiero mucho, ¿eh? Saludos ella sabe. Saludos para ella. Y de ellos. Onabel también, que creo que es diputado ahora. También, yo a todos los conocí chiquitos. Yo no he conocido a los hijos de Amable, creo que no lo he claro tratado, sí. Pero Amable lo conocí. Un saludo para Marcela Espinal. Andrea, amiga mía, la esposa de Amable, la viuda. ¿Por qué tú crees que no prendió la candidatura de un hombre que tuvo ese liderazgo tal en la liga? Porque no se parecía al electorado del reformista. Él planteó una campaña que el lema era el candidato de los pobres. El reformismo nunca fue el partido de los pobres. Los pobres votaban por el reformismo, por Balaguer, pero el reformismo era el partido de la clase alta y la clase media del país. Los que heredaron, la oligarquía que heredó a Trujillo a través de Balaguer. O sea, nunca fue el partido de los pobres. ¿Cómo Amable llega al reformista? ¿Manejas ese dato? Sí, claro. Amable era una persona que trabajaba en el Banco Popular de Higüey. Entonces, a través de alguien, que ahora me voy a acordar el nombre también, los nombres a mí se me van, tú lo sabes, y los televidentes lo saben, entró al Partido Reformista y al poco tiempo Amable se presentó como candidato a diputado. Amable era candidato a diputado en el año 1990, porque en mi caso yo trabajaba en ese momento con el partido en el área médica de los medicamentos que se entregaban y yo conocí a Amable en un vehículo negro grandote que tenía y venía de allá de Higüey a recibir las medicinas que yo le daba para que su equipo médico hiciera operativos en Higüey. Eso fue 89. ¿Tenía dinero Amable? ¿Ya tenía dinero? Ya ahí tenía dinero, sí. Sí, ahí tenía dinero. Una persona sumamente trabajadora. Más yo creo que duró menos en vida porque una persona, o sea, trabajaba a cualquier hora. La persona más trabajadora que yo he conocido en política. Nunca he conocido a nadie así. Le dedicaba todo el tiempo a la actividad política, todo el tiempo recibiendo gente porque no tenía discurso, sino era su presencia física lo que le ganaba seguidores, y Amable llegó a tener una estructura política a nivel nacional. Pero a partir sobre todo de la Liga Municipal Dominicana es que él se convierte en una figura nacional. Humberto, ¿qué implicaciones tuvo el evento del Entrentó en la vida partidista de ambos partidos o de los tres partidos? Y cómo esto, de lo que pasó ese día, la figura de Ramón Alburquerque
se vio afectada o no entendida? ¿Qué dimensión tú le das ahora en el tiempo a ese evento? Te hice varias preguntas juntas. Comenzando por el final, yo creo que eso perjudicó la figura de Ramón Alburquerque. Lo perjudicó en cuanto a la visión que puede tener el país de una persona que se postula, como fue su caso, a dirigir la República Dominicana desde la presidencia de la República. O sea, Ramón Alburquerque, como dirigente político, fue una de las figuras más destacadas de esa época del PRD. Una de las figuras más cercanas incluso a José Francisco Peña Gómez, con quien tenía en común haber partido de las circunstancias más desfavorecidas o desfavorecedoras más bien para una persona hacer política aquí. Tanto Peña Gómez como Ramón Alburquerque vienen de la parte más pobre del país. Los ancestros de José Francisco Peña Gómez todavía están en discusión, pero los de Ramón Alburquerque te lo contó a ti en un programa y me lo contó a mí cuando fui su médico, porque fui su médico en un momento determinado. Después del Esa es la vida, sí, claro que pero sí. él no sabe que fuiste tú que claro armaste esa campaña. Sí, claro que sí, eso tiene él su lo historia. Sabía. Eso tiene su historia. Ahorita también. me cuento. Todo el mundo lo sabía, porque ya después de ahí tuve que dar la cara con el entrentó. ¿Qué ocurre? Que eso lo desfavoreció. ¿Qué te contó de su entorno cuando tú decías, y te interrumpí ahí, de su entorno, de la forma en que nació? La gente que ha visto la entrevista en Al Tanto, él habla de una montaña donde hacían conuquismo sus padres. ¿Cómo él en lo privado hablaba de eso? Yo solamente hablé una vez de lo privado con Alburquerque. Y creo que fue la única vez que le di la mano en mi vida. Nunca más lo volví a ver. Porque él fue en el Centro de Cirugía Plástica Santo Domingo, el CECIP, con el doctor Iván Noé Báez. Nosotros le hicimos la última cirugía de su problema facial. Se lo hicimos allá. Yo soy director de la clínica y jefe de anestesiología de esa clínica. ¿Y en qué año fue eso? Yo no sabía que había tenido operaciones tan cerca. Claro que sí. Wow. Eso debe ser 2007, 2008. Después de lo de la liga, por supuesto. ¿Tuvo otra cirugía todavía? Con nosotros. Y no sé si tuvo otra más posterior, pero con esa fue con nosotros. Y cuando el doctor Báez le dijo quién era el anestesiólogo de la clínica o quién dirigía el departamento, porque yo tenía varias personas que trabajan conmigo, él le dijo, Humberto, yo lo quiero conocer. Yo quiero hablar con él. Entonces, al doctor Báez, yo mandaba gente que trabajaba conmigo a hacer las visitas preanestésicas, no las hacía yo ya en esa época. Pero él le pidió hablar conmigo, por supuesto que yo fui, con muchísimo gusto, y estuvimos como 2 horas hablando. Me hizo toda la historia de su vida, de cómo estudió en la Universidad de Kansas, me acuerdo como ahora, de todo lo que dice en tu programa de Al Tanto, también ya yo lo sabía, la mayor parte de eso. ¿Y no te reclamó lo de la liga? No, al contrario, porque eso es política. En política esas cosas pasan y tú lo olvidas, se acabó el tema. Tú dices que le afectó en la ponderación personal a una persona capacitada, cercana a Peña Gómez. ¿Nunca se repuso, tú crees, del daño de su imagen de eso? Yo creo que eso lo marcó. Lo marcó tanto que después de su muerte todavía se menciona. Y lo marcó tanto que incluso en lo que es su cortejo fúnebre lo llevan a la Liga Municipal Dominicana sin haber sido nunca alcalde. Sin haber sido nunca alcalde. Que creo, yo no hubiera hecho algo así. Porque como que no tiene razón de ser una situación sí, yo parecida. pienso que sí, Humberto, porque es una honra en un lugar donde a él le faltaron al respeto, lo agredieron, donde, como tú dices, una herida en su impronta personal. Creo que es de justicia, si no se le hicieron en vida, en muerte. Bueno, también donde él intentó violar órdenes de la autoridad, porque la autoridad en ese momento era la Policía Nacional. Él pertenecía al Congreso y por supuesto ahí no le podían abrir la puerta a todo el mundo porque se iba a armar un desorden en la liga. ¿Por qué no podían ¿Tú sabes entrar? lo que impidió San Siminián? Una confrontación sangrienta en la Liga Municipal Dominicana. Nosotros no íbamos a ceder. Nosotros teníamos la liga ganada. Entonces no podíamos llegar a una confrontación y simplemente... Ellos iban para allá a buscar a quién estaba adentro.
Mariñez estaba adentro, al final tuvo que salir. ¿Pero cómo él logró entrar? Porque Mariñez era su hábitat, él era el secretario general. Todavía no había tomado posesión. Él era el secretario general. Y él se tranca ahí, Mariñez. Él era el secretario general. Pero final, Humberto, esa gente iban a visitar a Mariñez, esos senadores, tenían que dejarlo entrar. Pues parece que había, ¿cuál confrontación? Porque ahí adentro no habían, contrario, eran ellos mismos, ¿con quién iban a pelear? pelear? Pero cuando ocurriera la asamblea, como 10 días después, ¿qué iba a pasar? ¿De dónde iba Amable Aristia a manejar la liga? De San Pedro, de donde hicieron la convocatoria. Eso evitó la confrontación. Ahora, yo sí quiero decir lo siguiente. Primero, ese episodio no de mi experiencia con el ingeniero Alburquerque, una conversación bastante larga, no refleja lo que era Ramón Alburquerque, porque eso parece una persona que no tiene temperancia, que reacciona agresivamente ante situaciones adversas. Mi caso, que hablé con él bastante, no era ese tipo de persona. Era una persona razonable, que escuchaba, preguntaba. Del procedimiento médico me preguntó bastante. Yo le pude aclarar muchísimas cosas. Él se operó en confianza, que no iba a pasar absolutamente nada, a pesar de que era un paciente de mucho cuidado por toda la cirugía que había recibido a nivel de la cara. Creo que quedó bastante conforme con el procedimiento quirúrgico, pero creo que el homenaje a Ramón Alburquerque, una figura estelar en la política dominicana, porque usted salir de una loma cerca de los Haitises a ser presidente del Senado, senador de la República, director o administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, ministro en varias ocasiones, eso tiene un valor. Y en una época como esta, creo que es una forma de demostrar, sobre todo a las personas que vienen de los sectores más marginados de esta sociedad y a los niños, a los jóvenes, que si usted hace el esfuerzo, usted trabaja, usted estudia, el camino al éxito está abierto de acuerdo a su esfuerzo personal. Y eso para mí es un buen ejemplo de un ser humano, más que el tema del Entrentó, que es un episodio más en una vida totalmente activa. Pero también lo del coño le dieron una super dimensión. Totalmente, que aquí todo el mundo dice eso. Así es. De hecho, él decía en el programa que cuántos coños no habrá tirado Duarte y Luperón, pero no había cámara para grabarlo. ¿Y cuántos coños tú oíste en España? Eso sí dice. Cada 10 palabras un escoño. Tú sabes que mi abuela, mamá Belén, que en paz descanse, nos partía la boca si decíamos esa palabra. A mí me cuesta todavía pronunciarla y de hecho, para la memoria de mamá, la dijiste antes que yo. Solamente estoy citando, porque en este programa científico de rigor histórico tengo que decir la frase completa, Entrentó coño. Mamá, perdón. Humberto, saliéndonos del tema y... bueno, esto es historia, señores, lo que fue la historia de la liga. Para salir de la historia, ¿por qué eligieron a Amable y no a un Quique Antún o no a un reformista como más? Te pregunté, que no me la has concluido, cómo entra Amable, cómo Amable se convierte en esa figura tan relevante hasta llegar a ser candidato presidencial por el reformista. Balaguer tenía mucha confianza en Amable, ellos eran cercanos. A Balaguer le pusieron otro nombre para ser secretario general de la Liga, una persona que había sido secretario general de la Liga. Balaguer dijo, no, Amable es el único que puede ganar eso. Porque Balaguer sabía de lo que era capaz Amable. ¿Y a quién le propusieron? Amable, a Pedrito Gil Iturbides. A Pedro Gil Iturbides, que había sido secretario general de la Liga. Pedro Gil Iturbides no iba a ganar eso. ¿Qué significaba la sombrilla de la Liga para oxigenar al reformista ya cuasi moribundo después de ganar el PLD y que no le dio ningún puesto a petición de Balaguer? Oh, pero imagínate que ese es un cargo que tiene presencia nacional. Ahora son 155, 156 municipios en toda la geografía del país, más 230, un poco más creo, distritos municipales, o sea que tiene una presencia de casi 400 lugares en el país e influencia sobre eso, y el dinero de todas esas alcaldías pasaba por ahí era que se entregaba todos los fondos, entonces se distribuía en todo el país, más un comité ejecutivo
que manda o tiene influencia sobre todo. Ya un cambio de nuevo. Pero déjame decirte algo. Dios mío, si es que eran... Ay, sí. En el 2008. Exacto, en el 2000, ahí es que voy, fue que me perdí en el tiempo. Aunque en el 99 cogen la liga, en el 2000 entra el PRD con todo. No te digo que Amable buscó un asiento cerca de Hipólito en un avión para hablar de él, de la liga, tenerlo preso ahí como presidente electo ya. ¿Qué? Oh, lo secuestró en el vuelo, pero claro. Hay que hacer un programa nada más de Amable. Pero claro, no, yo tengo una cantidad de anécdotas, porque, ¿qué ocurre con Amable? Él se plantea ser candidato a la presidencia en el año 2008. Antes de eso me había hablado del tema, pero yo mismo fui a una sola reunión. Digo, Amable no está capacitado para ser candidato a la presidencia, según mi criterio, el mío. Él insistió, ya yo no estaba ahí, él insistió y fue candidato a la presidencia. ¿Y qué ocurrió en el 2008? Para que veas si la liga tiene o no influencia. O que Amable se presentó como candidato en contra de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella había sido el candidato del año 2004 en unas elecciones donde Jacinto Peinado, que ya había muerto, murió en el 2004, en el mes de agosto del 2004, después que gana la elección del PLD, porque él apoyó al PLD en esa elección. Peinado se fue del partido. Eduardo Estrella era el candidato del Partido Reformista y intenta ser candidato otra vez en el año 2008 y Amable le ganó. Amable le ganó, Amable fue candidato a la presidencia. Y llegó hasta el final, sacó un 5 fue. Sacó 4.7. Que no es fácil. ¿Por qué llega? Porque los alcaldes del PRD votaron por Amable. Y le ganan a Eduardo Estrella, que lo que tenía era la gente del reformismo nada más. ¿Entiendes? Me voy de la historia. Si puede o no puede. Última, esta ñapita, dice Leonel y dice Danilo, ¿cuál de los dos tiene la razón? No, yo lo a mí hay que apoyarme. Yo lo que quisiera saber es qué fue lo que le quitó el uno al otro. Yo no sé lo que se quitaron, porque esa gente son enemigos. Déjame decirte lo siguiente. Yo te puedo decir qué fue. ¿Qué fue? Yo la ñoña. No, qué ñoña. La no. silla. Balaguer fue que Leonel fue que se le entregó. Sí, pero tú sabes que después la quiso buscar para atrás y Danilo no la quería entregar. Sí, pero como que no era apretada, Danilo. Pero como que no tiene sentido porque los dos están fuera. Entonces están navegando en el mismo electorado. Pero dice Danilo que el que quiera apoyo, que apoye al PLD, tiene... Danilo lo que está poniendo es un espacio ahora mismo para justificar lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? El PLD no está en capacidad de ganar una elección en el país. ¿Por qué no va a ganar el PLD? Porque esa franquicia, esa enseña, ese color, todavía está desacreditado. Está muy desacreditado. Hay una clase media que no va a votar por el PLD de nuevo. Enormemente desacreditado. Danilo tiene demasiadas cosas que explicar y no lo va a hacer. ¿Por qué él dice eso? Es que Leonel le tiró una pollita en porque el mismo día, a la misma hora, y él lo sabía, una persona de su entorno, que él fue el que lo hizo político, que fue el que lo hizo senador de Barahona, que él fue el que lo llevó al partido porque no tiene tanto tiempo, José del Castillo, él mismo lo dijo, 20 años, vamos a sacar el tiempo para que vea, entró ya con el PLD en el gobierno, a través de Danilo fue que entró. Entonces, Leonel lo está ahora aumentando la fuerza del pueblo. Con su esposa Charina. Al mismo tiempo. Que son dos figuras políticas de alto peso. Ella aquí en la capital y él en lo que representa. Sí, pero el tema es, a ella casi no la conoce nadie, que quede claro. Y a él, que es un dirigente de Barahona, ellos están peleando por el mismo mercado electoral. O sea, no le aporta nada, ¿tú crees? A Leonel, ajá, los votos morados nada más. Los mismos votos. Son los mismos votos. Uno tiene un lado y otro. Y ahora dice que no se van a aliar. Perfecto que no se alíen, que yo le voy a decir lo que le va a pasar. En mi caso, yo recuerdo cuando trabajaba antes de que ellos llegaran al poder. Claro, y ellos hacían honor a que se jactaban de que eran el partido más organizado del país.
Entonces yo recuerdo que siempre le decía en las reuniones a la gente, porque eran nuestros adversarios, yo decía, no se preocupen por la gente del PLD. Ellos son organizaditos, hacen filitas, hacen todo, venden periodiquitos, pero ellos pierden, nosotros le ganamos las elecciones. Siempre vamos a ganar las elecciones, porque ellos no saben cómo es que se ganan elecciones. Aprendieron algo con nosotros y todavía les falta. ¿Qué le falta a Leonel y a Danilo que no han aprendido del reformismo? Que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa, o éramos capaces de hacer cualquier cosa para ganar una elección. Para ellos ganar, ellos dos, cualquiera de los dos, tienen que buscar un punto de entendimiento. Yo tengo una idea de ese punto de entendimiento. ¿Cuál es? Omar Fernández. Tienen que buscar un punto de entendimiento. Yo escribí hoy en X y se lo dije, ellos tienen las figuras jóvenes que son capaces de montar ese punto de entendimiento. Yo estoy de acuerdo contigo. Omar Fernández y Juan Ariel Jiménez, esos dos, no lo van a hacer. Humberto, ¿tú sabes que no lo van a hacer? Yo estoy seguro que no lo van a hacer. Ellos prefieren perder. ¿Cuál de los dos quiere menos Omar, tú crees? Sí, porque no quieren soltar nada. Yo decía en una nueva mañana que, ¿te acuerdas de los pitufos? ¿Tú llegaste a los... Sí, claro que Garga sí. me decía, odio a los pitufos y los atraparé, aunque sea lo último que haga. Oye, Leonel, aunque sea lo último, Danilo, aunque sea lo último que haga, va a impedir que Leonel vuelva a ser Totalmente presidente. de acuerdo contigo. Mira, con ese dedito, cuando más le quede fuerza en ese dedito. Totalmente de acuerdo contigo. Él va a hacer todo lo posible porque Humberto, porque Leonel no vuelva al poder. Pero tienes razón, porque Leonel fue 3 veces y el 2 nada Eso más. yo no lo sé. Y quiere volver. Eso yo no lo sé. Leonel tiene 3 y Danilo 2 y quiere volver para mí, a riesgo de meterse. Para mí, por el bien de este país, deberían retirarse los dos. Ya está bueno. Ya se acabó. O sea, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy más joven que ellos dos, pero yo no puedo irme a la clínica a sacar a la gente que está ahí. Ahora llegué yo, ahora me tienen que hacer honor a mí, soy yo el que voy a comenzar a trabajar esto. Ya yo terminé mi etapa con eso. Ya la mía es estar aquí contigo. Hay que entenderlo, que sirvan de consultores, de gente que opina, pero que dejen la política partidaria. Acaba de ganar Laura Fernández en Costa Rica. 39 años de edad. 39 años de edad. O sea, este es el momento de la gente más joven. Bueno, el mensaje... Si no se une a la oposición, Humberto, pierde las elecciones. Se queda el PRM. Pierden las elecciones. Se queda el PRM. Pierden las elecciones. Señores, dice Humberto Salazar que si no se ponen de acuerdo Leonel y Danilo, y citó al reformista que eran capaces de ponerse de acuerdo en cualquier cosa para ganar unas elecciones. En lo que sea. Fíjate el tema, por ejemplo. Dice, que el PRM, primero que giren el ataque ya, ¿Por qué? Abinader no es candidato. Error de Peñagüey, aprendan política. Le voy a dar una consultoría gratis. No todas son gratis, que quede claro. Para contrataciones me llaman a mí. Exactamente, tienen que llamar a mi representante. Pero déjame decirte lo siguiente. ¿Por qué atacan tanto al presidente si no es candidato? ¿Y por qué Peña Gómez se equivocó? Porque atacaba a Balaguer. Y Balaguer no era candidato, el candidato era Peinado, le sacamos 14%. ¿Por qué? El candidato no era Peinado y Leonel por el otro lado. ¿Por qué no llegó a la presidencia? Por ese bendito ataque. ¿Por qué Leonel y Danilo comienzan a atacar a Abinader? Abinader no es candidato. Ponga el caso de Peña, que tú sabes que a Peña le robaron las elecciones. Por eso no llegó. ¿Y por qué Balaguer se de los Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. En otro episodio vamos a discutir eso. Yo estaba ahí. Peña, un presidente. Yo era jefe de la campaña se la robaron la del 94. Yo estaba ahí. San Pedro le puso la banda cuando llegó. Yo estaba ahí. En el 94 el candidato a la vicepresidencia era Jacinto Peinado y yo estaba ahí. Nadie me lo contó. No se la robaron. A ti, a Fausto Jaque, a unos cuantos reformistas, lo vamos a poner a hacer un simposio aquí para que nos convenzan qué fue lo que pasó en el 94. No, a mí me trae solo. Gracias, Humberto, por testigo de excepción de lo que pasó en la Liga 1999, la historia del hotel. Señores, de oída lo había oído, pero ahora mis ojos la ven. Yo había oído eso. Secuestrar a la gente. No son secuestrados, fueron por forma voluntaria. Lo que pasa es que le puso unos policías para evitar que salieran, para evitar que
me devolvieran el Ellos tema. entraron voluntariamente, los que no pudieron salir. Exactamente. Hay muchos que cobran adelante y después votan por otro. No, y algunos se escondieron y lo mandaron a buscar, lo mandamos a buscar. Oh, pero ven acá. Hay unos congresistas que cogieron unos cuartos para la modificación de Danilo, la segunda, y ni cuarto ni modificación. Señora, vamos a dejar esto aquí para no meternos en problemas. Bueno.